Bueno, a ver, ahí estamos, desde el corazoncito de Neofaliro, las playitas de Atenas. Vamos a ver qué pasa, si lo podemos controlar. La idea, bueno, de este video es un poco contar, voy a contar un poco el segundo mes de vivir en Atenas, y para no hacerlo en casa, ahí encerrado y en la habitación, voy a mostrar un poquito de la ciudad. Hoy es 26 de marzo de 2023, ya hemos arrancado la primavera en Atenas, así que hay bastante movimiento en las playas, nada que ver a cuando la recorrí en el invierno, que estaba solo. Así que sí, ahora hay un montón de gente acá en las playas. El día está hermoso hoy. Y bueno, lo que voy a hacer es contarles sobre el mes de febrero y algunas cositas, algunas reflexiones de esos 2 primeros meses, ya que en este momento ya tengo 3 meses viviendo en Atenas y me voy a ir a vivir a Tesalónica en breve. Arrancando como siempre por lo más caro, el alquiler. El alquiler, siempre por Airbnb estuve alquilando, así que el alquiler fue $650. No es un precio habitual conseguir por ese dinero, así que la verdad que bastante bien. La comida, el supermercado, acá me acostumbré, acá gasté bastante bien, estuve en 240 euros el supermercado, así que logré reducir un poco el costo del primer mes en enero, que había sido un montón. El seguro médico, como siempre, sigo utilizando el de Safety Wing, pagando 42 euros. Y acá viene uno de los tips, de los Tom Tips. Fue $30 la eSIM de Vodafone. Este es un buen tip porque con la de Orange que yo estaba usando, la verdad es que se me estaba complicando el tema de internet. Tuve muchos problemas con Orange, porque también me fui a Londres y no andaba bien. Bueno, en definitiva, sabía que iba a pasar esto, así que más tarde que temprano sucedió. Salía algo así como 9 euros, más lo que vos le cargues a ese plan de mes. Así que con la eSIM gasté 30 euros. ¿Cuál es la diferencia con el SIM normal? Es que es virtual. ¿Y en qué te beneficia? Que podés tener muchas. Los teléfonos modernos tienen eso y la verdad que está buenísimo, porque sobre todo cuando estás viajando podés tener muchas eSIM y estar activando en la del lugar en el que estás o bueno, como sea. Pero podés tener varios números. No es físico, o sea, no te ocupa las 2 ranuras de los teléfonos o una, si es que tenés una. Así que eso la verdad que está buenísimo. Acá me voy a acercar porque hay un monumento que me gusta mucho de El Último Emperador, Constantino XI Paleólogo. Así que ahora lo voy a mostrar. Ahí lo tenemos a Constantino. Un Constantino de fondo les cuento. Son 30 euros lo que gasté en esa eSIM, y lo bueno de las eSIM que te puedes tener varias, como dije antes. Y el plan con Vodafone es distinto a lo que venía usando en España. Vodafone tiene una aplicación que está buena, y lo que podés hacer es pagar 6 euros por semana y tener internet de forma ilimitada. La verdad que está muy buena esa opción, así que se las recomiendo. Van a gastar 24 euros al mes y tenés un internet de 5G mejor que el que tenía en España con Orange, increíblemente. Y si tienen problemas con internet, por ejemplo en el Wi-Fi de donde estén viviendo, no hay problemas más. Pueden estar sin Wi-Fi y compartirse internet con el teléfono. Con esta eSIM 5G cubre perfectamente en toda Grecia. Así que ahí está la solución del tema de internet. El transporte público, creo que ya lo conté en el video anterior, son con la Athena Card van a poder estar todo el mes viajando de forma ilimitada. Así que volví a pagar el de 45 euros porque tenía que ir a buscar a mi novia, al aeropuerto, así que me convenía tener el de 45 euros, que es el que incluye también de forma ilimitada ir y venir
de Atenas al aeropuerto. Por eso pagué ese. Bueno, en ropa gasté 6,42, la verdad que no me acuerdo en qué. En las salidas, placeres, gasté 125 euros. En lo que siempre voy a gastar mucho y no voy a escatimar es en los viajes. Gasté 205 entre transportes y hoteles, 47 en las salidas y 4 en los museos. Comisión de retiro de bancos, es decir, cuando cambias de dólar a euro, que es mi caso, perdí 19,41. Y esos han sido todos los gastos del mes de febrero, que la verdad que logré amortizar bastante bien. Los primeros 2 meses, hasta los primeros 3 meses de esta experiencia europea gasté un montón de guita, pero ahora logré amortizar bastante bien y estoy manejando los precios mucho mejores, sobre todo en el mes de marzo y los que van a seguir. Bien, pero este video no quería solamente contar sobre gastos y demás, sino que quería contar sobre lo que es vivir en Atenas, ya que tengo en este momento 3 meses, pero bueno, estoy centrándome en los 2 primeros meses en este video y voy a contar un poquito algunas reflexiones. De las que tengo anotadas, sobre todo son las más importantes, que esto creo que ya lo dije, pero no se puede tirar papel higiénico en el inodoro. Por ahí soy reiterativo con el video anterior, pero es algo que no estaba acostumbrado yo y me parece que la gran mayoría de las personas que viven en Sudamérica no están acostumbradas a tener prohibido eso. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, esto creo que ya lo dije también, pero para tener agua caliente hay que encender antes una especie de térmica, que es lo que hace que esté funcionando el termo. Y te recomiendan que no te bañes mientras esté eso prendido. Así que tendrías que prenderla, esperar unos 15 o 20 minutos y luego bañarte. Es muy común esto en todas las casas de departamentos acá. Así que ya en los 2 Airbnb diferentes que tuve es lo mismo. Doy por sentado que esto es así en todos lados, salvo en los hoteles o hostels grandes, que obviamente no pueden hacer esto. Tienen otro sistema. Después las duchas generalmente son ducheros. Yo las detesto, porque a mí me gusta que la ducha te caiga desde arriba y no que tengas que perder tu mano para sostener la ducha, ¿se entiende? Bueno, acá generalmente son ducheros y algunas veces tenés para colgar el duchero, pero la gran mayoría de las veces no lo podés colgar al duchero, así que perdés una mano de las cuales necesitas para bañarte. La verdad que es bastante incómodo, sí. Bueno, una de las cosas que creo que también dije y lo seguiré diciendo, me sorprendió la gente que no paga el transporte público en la ciudad. En el metro hay controles, los he visto, me pareció fantástico que así sea, rebotón, pero está muy bien. Por lo tanto no es para decir anda al metro sin pagar, no. Hay que pagar siempre. Pero en los buses y los demás tipos de transporte, tranvía, tram, porque hay como 3 acá, un bus eléctrico también está. En esos transportes no paga nadie. Es más, si pagás, o sea, si acercás la tarjeta, ponele, como que alguien te mira como, ¿qué estás haciendo? ¿Se paga esto? ¿Estás pagando? Te miran así. Pero bueno, cuando ya hay más turistas, no, ya es normal que los turistas paguemos. Yo no soy turista, estoy viviendo. Bueno, ¿qué más? Lo otro es sobre los perros. Un tema muy importante que me condicionó muchísimo es que estuve caminando como un condenado en los campos de batalla de Grecia, de las guerras médicas. Ya lo verán más adelante seguramente. Me va a llevar un tiempo preparar todo ese material. Y lo que me sorprendió es la cantidad de gente que tenía perros. A mí me gustan los perros, pero hay un problema. No son los gatos, que vos podés pasar caminando y está todo bien. Hay perros que se ponen agresivos. Y me pasó en varios lugares que tuve bastante miedo por mi vida de ser morfado por alguno de estos perros. Por suerte ninguno llegó a atacarme. Estuve bastante alerta, pero anduve caminando recagado. Anduve caminando con un miedo terrible un montón de tiempo. Y aparte, en estos lugares como, no sé, en Maratón o en Salamina, que son los que más me pasó, la gente es como que tiene un cartel en la puerta de su casa, quinta,
que te presentan a su perro, así, tipo, hola, te presento a mi perro, está el cartel, la foto del perro. Y ese perro, no es que está solamente la foto, sino que te va a estar taladrando el cerebro con una ansiedad de morfarte a cada paso que hagas por esa casa, en la vereda o en la calle, y vos vas cruzando los dedos rezando a todos los santos para que no haya un huequito de esa reja por la que el perro pueda salir a comerte. Es así, es textual esto. Realmente, si alguien quiere ir a caminar por ahí, no se los recomiendo. Tengan muchísimo cuidado. Lo mejor es invertir en taxi, pagar y no caminar tanto porque, bueno, yo encima tuve problemas por tanto caminar. Después lo voy a contar. Bueno, una anécdota que me pasó, esto me pasó en el mes de febrero, así que lo voy a contar ahora. Dando la vuelta por el Olympeion, donde está el templo, sí, el templo de Zeus y el arco de Adriano, hay una vueltita atrás que no la había hecho nunca, creo, y no anda nadie por ahí. Es como medio a la deriva, hay una iglesia. Bueno, cuestión que estaba ahí, la idea era volar el dron para agarrar el templo de Zeus desde los aires, y un chabón me empezó a seguir de la nada. Yo me sentí medio raro, o sea, todo muy raro. Era como, no era la persecución de cuando te van a robar, sino de algo peor, de un loco, ¿entendés? Por acá no es muy común que alguien te quiera robar. Esto no es como Sudamérica, que es definitivamente todos te van a querer robar si estás en una situación así, ¿eh? Pero no, es distinto. Entonces fue que me sentí preparado para luchar en un momento y al final no pasó nada, no lo voy a detallar demasiado, pero lo que quiero ir con esto es que hay gente muy loca por las calles de Atenas. Eso es lo que quería decir, sobre todo en el barrio, pasando a mi barrio. La verdad es que la ciudad tiene lugares maravillosos que me encantan y lo sigo remarcando. Me parece que los lugares lindos de Atenas le ganan a los lugares feos, pero la ciudad es tan grande que tiene tantas cosas y a su vez a unos pasos del centro, que es mi barrio, es un barrio bastante, hay que decirlo, es feo el barrio, y la gente que hay en ese barrio también te hace preocupar un poco. Hay gente loca por las calles que están hablando solos o golpeando cosas, mucho indigente, pero mucho, y a poquitas cuadras del centro histórico. Nada, te metes después ahí y cambia completamente. Y tiene como esos contrastes grandes la ciudad, con lo cual en mi barrio, por ejemplo, hay que tener un poco de cuidado. Así que bueno, esa es un poco la reflexión de los 2 primeros meses en Atenas. Espero que les haya gustado el video. La idea es un poco esto de caminar y mostrar que me gustó cómo quedó el video de cuando hice lo de BlaBlaCar. Así que bueno, si les gustan este tipo de videos, háganmelo saber, como siempre digo, dejen comentarios, likes. Si se suscriben, genial. Y bueno, esto ha sido todo. Así que bueno, nos vemos en el próximo.